Los empleados estaban desesperados. Nadie entendía una sola palabra de aquel millonario alemán. Hasta que la limpiadora se acercó, le ofreció una taza de té y le habló en su idioma. Lo que sucedió después los dejó sin palabras. El Hotel Marítimo Imperial era el tipo de lugar donde los sueños de unos pocos se construían sobre el sudor de muchos. Sus pisos de mármol brillaban como espejos, reflejando candelabros de cristal que costaban más de lo que la mayoría de sus empleados ganarían en toda una vida. Era un templo de lujo donde empresarios, diplomáticos y celebridades encontraban refugio del mundo exterior. Y en ese templo, Yoda era invisible. Llevaba años limpiando habitaciones que jamás podría pagar, conocía cada rincón de aquel hotel, cada mancha difícil, cada huésped exigente, sus manos, curtidas por el trabajo, contaban historias que nadie quería escuchar. Pero ella nunca se quejaba. Había aprendido desde muy joven que quejarse era un lujo que los pobres no podían permitirse. Esa mañana, mientras pasaba el trapeador por el pasillo del ala este, escuchó los primeros gritos. No eran gritos de dolor ni de miedo. Eran gritos de frustración. Provenían del lobby principal, y Yoda sintió un escalofrío recorrer su espalda. En todos sus años trabajando allí, jamás había escuchado tanto caos en la recepción. Se asomó discretamente por la esquina del pasillo, ocultándose detrás de una enorme maceta de palmeras decorativas. Lo que vio la dejó paralizada. Un hombre mayor estaba de pie frente al mostrador de recepción, gesticulando con desesperación. Sus manos se movían en hilar como pájaros atrapados en una tormenta tratando de comunicar algo que nadie parecía entender. Hablaba en un idioma que sonaba áspero pero melódico con palabras que caían como piedras en un estanque de confusión. Camila, la recepcionista, tenía los ojos abiertos como platos. Sus dedos temblaban sobre el teclado de la computadora, completamente perdida. «Señor, por favor, no entiendo», repetía una y otra vez, su voz quebrándose con cada intento fallido. El hombre volvió a hablar, esta vez más lento, como si eso fuera a ayudar, pero las palabras seguían siendo incomprensibles para todos los presentes. Rodrigo Mendoza, el gerente del hotel, apareció como un huracán desde su oficina. Era el tipo de hombre que confundía autoridad con arrogancia, que creía que un traje caro lo hacía mejor que aquellos que usaban uniformes de servicio. Su rostro estaba enrojecido de frustración mientras se acercaba al mostrador. «¿Qué está pasando aquí?», demandó su voz cortando el aire como un cuchillo. «Señor Mendoza, este huésped llegó hace 20 minutos», explicó Camila al borde de las lágrimas. «Tiene una reservación a nombre de Hoffman, pero no habla español ni inglés. No podemos entender lo que necesita». Mendoza miró al anciano con una mezcla de impaciencia y desprecio apenas disimulado. «¿Probaste con el traductor del teléfono?». «Sí, señor, pero él se niega a usar tecnología. Cada vez que intento mostrarle la pantalla, la aparta y sigue hablando». El hombre, Wilhelm Hoffman, según la reservación, parecía cada vez más agitado. Sus ojos reflejaban décadas de experiencia y tal vez dolor, mientras recorrían el lobby buscando algo o a alguien. Su voz se elevaba con cada segundo que pasaba. No con ira, sino con una urgencia que nadie podía descifrar. Mendoza chasqueó los dedos, llamando a otros empleados. «¿Tú hablas alemán?», preguntó a un botones que pasaba. «No, señor». «¿Y tú?», señaló a otro trabajador. «Lo siento, señor. Solo español e inglés básico». Uno por uno, los empleados fueron interrogados. Uno por uno, negaron con la cabeza. El Hotel Marítimo Imperial, que se jactaba de atender a huéspedes de todo el mundo, no tenía a nadie que pudiera comunicarse con aquel anciano alemán. Yoda observaba todo desde su escondite con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Cada palabra que el hombre pronunciaba resonaba en su mente como un eco del pasado. Ella entendía cada sílaba, cada matiz, cada emoción detrás de aquellas palabras que para todos los demás eran ruido incomprensible. Pero no podía moverse, no podía revelar aquel secreto que había guardado durante tantos años. Wilhelm Hoffman se llevó una mano al pecho y por un momento todos temieron lo peor. Pero no era un ataque, era angustia, pura y devastadora angustia. «Vite», susurró, su voz finalmente quebrándose. «Vite, el Fensimir, por favor, ayúdenme». Yoda sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquel hombre no estaba enojado, estaba suplicando. Estaba perdido en un mar de rostros que lo miraban como si fuera un problema a resolver. No, un ser humano que necesitaba ayuda. Mendoza, perdiendo la poca paciencia que le quedaba, tomó una decisión que heló la sangre de todos los presentes. «Llévenlo a una habitación y déjenlo ahí hasta que consigamos un traductor profesional. Esto es ridículo. Un hotel de 5 estrellas no puede permitirse este tipo de espectáculo en el lobby». «Pero, señor», Camila intervino tímidamente,
Él parece necesitar algo urgente. No creo que sea solo el check-in. ¿Y qué quieres que haga? Mendoza alzó las manos con exasperación. Que aprenda alemán en 5 minutos. Súbelo a su habitación ahora. 2 botones se acercaron al anciano, tratando de guiarlo hacia los elevadores, pero Wilhelm se resistía no con violencia, sino con la desesperación de quien sabe que nadie lo entiende. Sus palabras brotaban ahora como un torrente, más rápidas, más urgentes, mezclándose con algo que sonaba terriblemente como sollozos contenidos. Y entonces lo dijo. Una frase que hizo que el mundo de Yoda se detuviera por completo. Mefrirtin Mosa. Ella está muriendo y nadie me entiende. El trapeador cayó de las manos de Yoda, golpeando el suelo de mármol con un sonido que pareció resonar en toda la eternidad. Algunas cabezas se giraron hacia ella, incluyendo la de Mendoza, cuya expresión se transformó en disgusto al ver a la empleada de limpieza interrumpiendo la escena. ¿Qué haces ahí parada?, le espetó. Vuelve a tu trabajo. Esto no es asunto tuyo. Pero Yoda no se movió. No podía. Sus pies estaban clavados al piso, mientras su mente libraba una batalla que llevaba años evitando. Si hablaba, todo cambiaría. Si hablaba, tendrían preguntas. Preguntas sobre su pasado, sobre cómo una simple limpiadora había aprendido alemán. Preguntas que la llevarían a lugares de su memoria donde había jurado no volver jamás. Pero aquel hombre, aquella desesperación en sus ojos, la esposa de alguien, estaba muriendo y ella era la única que lo sabía. Sus piernas comenzaron a moverse antes de que su mente tomara la decisión consciente. Un paso, luego otro. Eyobbi pareció expandirse infinitamente mientras caminaba hacia el grupo reunido frente a la recepción. Mendoza la vio acercarse y su rostro se contorsionó en incredulidad. ¿Qué crees que estás haciendo? Te dije que volvieras a tu trabajo. Joda lo ignoró. Por primera vez en años, ignoró una orden directa. Se detuvo frente a Wilhelm Hoffmann, quien la miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. Esta mujer pequeña con uniforme de limpieza y manos trabajadoras era probablemente la última persona de la que esperaba ayuda. Joda respiró profundamente y habló. Guten Tag, Herr Hoffmann. Bitte, Excellence mir was passiert. Buenas tardes, señor Hoffmann. Yo lo entiendo. Por favor, cuénteme qué ha pasado. El silencio, que cayó sobre el Abby, fue absoluto. Camila dejó caer el bolígrafo que sostenía. Los botones se quedaron inmóviles. Mendoza abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Y Wilhelm Hoffmann, aquel hombre que durante casi una hora había sido tratado como un problema, como un inconveniente, como alguien sin voz, la miró como si estuviera viendo a un ángel. Sus manos tomaron las de Yoda, temblando incontrolablemente. Bitte, susurró, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Me Fru Ingrid, sie ist ein Krankenhaus. Ich bin gekommen, Sie zu sehen, eben jemand sagt mir, was ist. Sie haben mir gesagt, Sie seien dieses Hotel verlegt worden, für eine spezielle Behandlung, aber ich kann sie nicht finden. Mi esposa Ingrid está en el hospital. Vine a verla, pero nadie me dice dónde está. Me dijeron que la trasladaron a este hotel para un tratamiento especial, pero no puedo encontrarla. Yoda sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Este hombre había viajado desde el otro lado del mundo buscando a su esposa moribunda. Había llegado a un país donde no hablaba el idioma, confiando en que alguien lo ayudaría. Y en lugar de ayuda había encontrado frustración, impaciencia y desprecio. Lo encontraremos, le dijo en alemán, apretando sus manos con firmeza. Se lo prometo. Vamos a encontrar a su esposa. Se giró hacia Mendoza, cuya expresión ahora era una mezcla de shock y algo que podría haber sido vergüenza. Su esposa está enferma, explicó Yoda, su voz firme pero respetuosa. Le dijeron que la trasladaron aquí para un tratamiento especial. Necesitamos verificar si hay algún registro o si hubo un error en la información que le dieron. Mendoza parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de presenciar. Tú hablas alemán. Fue todo lo que pudo articular. Sí, señor. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Llevamos años buscando personal bilingüe y tú, con respeto, señor. Joda lo interrumpió suavemente. Ahora mismo lo importante es ayudar a este hombre. Su esposa está muriendo. Cada minuto cuenta. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como plomo. Mendoza tragó saliva, visiblemente incómodo por primera vez desde que Yoda lo conocía. Camila ordenó finalmente. Busca cualquier registro de pacientes o tratamientos especiales vinculados al hotel. Contacta con la clínica privada que tenemos convenio. Y tú, miró a Yoda con una expresión que no podía descifrar. Quédate con él. Traduce todo lo necesario. Joda sintió guiando suavemente a Wilhelm hacia uno de los sofás del lobby. El anciano se dejó llevar agotado, pero con una chispa de esperanza renaciendo en sus ojos. Danke, susurró apretando la mano de Yoda. Danke pesan. Gracias. Muchas gracias. Usted es la primera persona que me entiende. Ida sintió un nudo en la garganta. Vamos a encontrar a Ingrid, le prometió. No está solo, señor Hoffmann. Ya no está solo.
Mientras lo decía, no pudo evitar pensar en lo irónico de sus palabras. Ella había pasado años sintiéndose exactamente así, sola, incomprendida, invisible. Y ahora, al romper su silencio para ayudar a un extraño, había abierto una puerta que no sabía si podría volver a cerrar. Lo que Yoda no sabía era que Wilhelm Hoffman no era simplemente un anciano desesperado buscando a su esposa, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Los minutos pasaban como si fueran horas. Wilhelm permanecía sentado en el sofá del lobby con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto pálidos. Sus ojos no se apartaban de Yoda, como si ella fuera lo único que lo mantenía conectado a la esperanza. Yoda estaba de pie junto a él, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en su espalda. Sabía que los susurros habían comenzado. Podía escucharlos como un zumbido constante, preguntas flotando en el aire que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Cómo es que la limpiadora habla alemán? ¿De dónde salió? ¿Quién es realmente? Pero no había tiempo para explicaciones. No, ahora Camila regresó casi corriendo desde el área de administración, con papeles en la mano y el rostro descompuesto. Yoda, su voz temblaba. Encontré algo, pero no tiene sentido. ¿Qué encontraste? Hay un registro de una paciente llamada Ingrid Hoffman. Fue trasladada desde Alemania para un tratamiento experimental en la clínica Ante Esperanza. Pero según estos documentos, Camila tragó saliva, el tratamiento terminó hace días y no hay registro de a dónde la llevaron después. Yoda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se volvió hacia Wilhelm y en alemán le transmitió la información lo más suavemente que pudo. El anciano escuchó cada palabra y con cada una su rostro envejecía una década. Das kann nicht sein, murmuró negando con la cabeza. Ich habe erst gestern mit Identen gesprochen. Sie sagten sie se halle. Sie sagten konnte sie sehen. Eso no puede ser. Hablé con los médicos ayer. Dijeron que estaba aquí. Dijeron que podría verla hoy. Ayer Yoda frunció el ceño. Tiene el nombre del médico con quien habló. Wilhelm buscó en el bolsillo de su abrigo con manos temblorosas y sacó un papel arrugado. Se lo entregó a Yoda como si fuera su última posesión en el mundo. Era una nota escrita a mano, un nombre Dr. Sebastián Cort y una dirección que correspondía al Hotel Marítimo Imperial. Yoda miró a Camila. ¿Conoces a un Dr. Sebastián Cort? Camila palideció aún más si eso era posible. Ese nombre lo he escuchado antes, pero no trabaja aquí, trabaja en la clínica. Es el director del programa de tratamientos experimentales. Entonces, necesitamos contactarlo ahora. Ya lo intenté. Camila bajó la mirada. Su línea está desconectada. Y cuando llamé a la clínica, me dijeron que el doctor Cortés renunció repentinamente hace una semana. El aire pareció volverse más denso. Algo estaba terriblemente mal. Mendoza, quien había estado observando desde una distancia prudente mientras fingía revisar documentos, se acercó con expresión calculadora. Esto se está complicando demasiado, dijo cruzándose de brazos. No podemos tener a un huésped en el lobby causando este tipo de disturbio. Sugiero que lo subamos a su habitación y dejemos que las autoridades se encarguen. Las autoridades. Yoda lo miró incrédula. Este hombre está buscando a su esposa enferma. No es un criminal. No dije que lo fuera, pero tampoco es nuestro problema. El hotel no puede involucrarse en asuntos médicos que claramente no nos corresponden. Wilhelm no entendía las palabras, pero entendía los tonos. Entendía la impaciencia en la voz de Mendoza. El deseo de deshacerse de él como si fuera una molestia. Sus ojos buscaron los de Yoda, llenos de una pregunta silenciosa. ¿Me van a abandonar también? Yoda tomó una decisión en ese instante, una decisión que probablemente le costaría su trabajo, su estabilidad, todo lo que había construido en años de silencio y supervivencia. Señor Mendoza, dijo su voz tranquila pero firme, voy a ayudar a este hombre a encontrar a su esposa. Si eso significa que debo dejar de trapear pisos por unas horas, entonces así será. Mendoza entrecerró los ojos. ¿Estás desafiando mi autoridad? Estoy eligiendo ser humana antes que empleada. El silencio que siguió fue tan cortante que podría haber partido el mármol del piso. Los empleados cercanos contuvieron la respiración. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Rodrigo Mendoza. Pero antes de que el gerente pudiera responder, una voz inesperada cortó la tensión. Déjala, Rodrigo. Todos se giraron hacia la fuente de aquella voz. Una mujer descendía por la escalera principal del hotel. Su presencia comandaba respeto, sin necesidad de alzar la voz. Era doña Marisol Vega, la propietaria del Hotel Marítimo Imperial. Pocas veces se la veía en el edificio, pues pasaba la mayor parte del tiempo en sus otras propiedades. Pero cuando aparecía, todos sabían que sus palabras eran ley. Señora Vega Mendoza cambió instantáneamente su tono, como un perro que reconoce a su amo. No sabía que estaba en el edificio, evidentemente. Doña Marisol bajó el último escalón y caminó directamente hacia donde estaba Yoda. Escuché todo desde arriba y lo que he visto me ha dado mucho en qué pensar. Sus ojos, agudos como los de un halcón, examinaron a Yoda de arriba a abajo.
Así que tú eres la limpiadora que habla alemán. Sí, señora. ¿Y planeas ayudar a este caballero a encontrar a su esposa aún sabiendo que podrías perder tu empleo? Yoda mantuvo la mirada firme. Sí, señora. Hay cosas más importantes que un empleo. Doña Marisol sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Hace mucho tiempo que no escuchaba a alguien decir algo así en este hotel. Se volvió hacia Mendoza. La limpiadora tiene el día libre con goce de sueldo y tú vas a poner a su disposición todo lo que necesite para resolver este asunto. Pero, señora, ¿hay algún problema, Rodrigo? Mendoza apretó la mandíbula, pero negó con la cabeza. Ninguno, señora. Perfecto. Doña Marisol volvió a mirar a Joda. Encuentra a esa mujer y cuando todo esto termine, tú y yo vamos a tener una conversación. Hay algo en ti que me intriga. Sin esperar respuesta, la propietaria se alejó hacia el ascensor privado, dejando tras de sí un aroma de perfume caro y misterio. Joda no tuvo tiempo de procesar lo que acababa de ocurrir. Lo importante era actuar. Tomó la mano de Wilhelm y lo ayudó a levantarse. Vamos a la clínica, le dijo en alemán. Vamos a encontrar respuestas. El viaje hasta la clínica Santa Esperanza fue silencioso, pero cargado de tensión. Joda había conseguido que el hotel les proporcionara un vehículo con chófer, cortesía de la intervención de doña Marisol. Wilhelm miraba por la ventana, viendo pasar una ciudad que no conocía, buscando a una mujer que era su razón de existir. 43 años, murmuró de pronto en alemán. Yoda lo miró. Perdón, Ingrid y yo llevamos 43 años casados. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes y no teníamos nada. Construimos todo juntos. Todo. Su voz se quebró. Cuando los médicos nos dijeron que había un tratamiento experimental aquí, no lo dudamos. Vendí una de mis empresas para pagar los costos. Ingrid no quería, pero le dije que ninguna cantidad de dinero valía más que su vida. Joda sintió un nudo en la garganta. Usted debe amarla mucho. Ella es mi vida. Wilhelm la miró directamente sin Ingrid. Soy solo un viejo con dinero y sin propósito. Ella me hace humano. Ella me recuerda quién soy realmente más allá de los negocios y las reuniones. El vehículo se detuvo frente a la clínica Santa Esperanza. Era un edificio moderno con grandes ventanales y jardines cuidadosamente mantenidos. Pero había algo extraño en el ambiente. Demasiado silencio, muy pocos vehículos en el estacionamiento. Joda ayudó a Wilhelm a bajar y juntos caminaron hacia la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron, revelando una recepción casi vacía. Una mujer joven, la única persona visible, levantó la vista desde detrás del mostrador. Su identificación decía, Fernanda Ríos, asistente administrativa. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Buscamos a una paciente. Joda se adelantó. Ingrid Hoffmann fue trasladada desde Alemania para un tratamiento con el Dr. Sebastian Kurz. El rostro de Fernanda se transformó instantáneamente. Sus ojos se abrieron con algo que parecía miedo. ¿Ustedes conocen a la señora Hoffmann? Es su esposa. Yoda señaló a Wilhelm. Ha viajado desde muy lejos para verla, pero nadie parece saber dónde está. Fernanda miró nerviosamente hacia ambos lados, como asegurándose de que nadie más escuchaba. No debería decirles esto, susurró, pero algo muy malo pasó aquí hace unos días. El corazón de Yoda comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quiere decir el doctor Cortés? Él no renunció, desapareció y varios pacientes del programa experimental fueron trasladados en secreto a otra ubicación. No tengo documentos oficiales. Todo se hizo fuera del sistema. Ingrid Hoffmann estaba entre esos pacientes. Fernanda sintió lentamente. Era la más importante del programa. Su condición era la más delicada y su tratamiento era el más costoso. Wilhelm, aunque no entendía las palabras, captó el terror en los ojos de la joven. Apretó el brazo de Yoda con fuerza. ¿Was ist Ingrid passiert? Preguntó desesperado. ¿Qué está diciendo? ¿Qué pasó con Ingrid? Yoda no sabía cómo traducir aquello. ¿Cómo le dices a un hombre que ha viajado miles de kilómetros que su esposa ha desaparecido en circunstancias sospechosas? Todavía estamos averiguando. Fue todo lo que pudo responder. Fernanda miró hacia la puerta, cada vez más nerviosa. Tienen que irse. Si alguien me ve hablando con ustedes, ¿quién? Yoda presionó. ¿Quién no quiere que hablemos? No lo sé exactamente, pero hay personas poderosas involucradas. El programa experimental movía mucho dinero. Dinero de familias desesperadas dispuestas a pagar lo que fuera por una cura. La realidad golpeó a Yoda como una ola helada. Esto no era una simple confusión administrativa. Esto era algo mucho más oscuro. Necesito que me diga todo lo que sabe. Yoda se acercó más a Fernanda. Por favor, este hombre está a punto de perder a la persona que más ama en el mundo. Si hay algo, cualquier cosa que pueda ayudarnos. Fernanda dudó durante un momento eterno. Luego, con manos temblorosas, sacó una pequeña tarjeta del bolsillo de su uniforme y la deslizó sobre el mostrador. Esta es la dirección del último lugar donde vi que llevaban pacientes. No sé qué hay, pero si su esposa está en algún lugar. Es ahí. Yoda tomó la tarjeta. Era una dirección en las afueras de la ciudad,
un lugar que no conocía. Gracias, susurró. No me agradezca. Fernanda retrocedió alejándose del mostrador. Y por favor, no digan que hablaron conmigo. Tengo familia, tengo hijos, no puedo arriesgar. Su voz se cortó. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Váyanse ahora, antes de que alguien los vea aquí. Yoda tomó a Vilén del brazo y lo guió hacia la salida. El anciano no preguntó nada, solo la siguió confiando ciegamente en esta mujer que había aparecido de la nada para ayudarlo. Cuando llegaron al vehículo, Yoda le dio la dirección al conductor. Luego se volvió hacia Vilhelm. Puede que encontremos a Ingrid, le dijo en alemán. Pero debo advertirle algo. Lo que estamos descubriendo es peligroso. Hay personas que no quieren que encontremos respuestas. Vilhelm la miró con ojos que habían visto guerras, crisis económicas y las peores caras de la humanidad. No me importa el peligro, respondió con voz firme. Lo único que me importa es Ingrid. Si tengo que caminar por el fuego para encontrarla, lo haré. Yoda asintió. Entonces vamos juntos. El vehículo se puso en marcha, alejándose de la clínica hacia un destino desconocido. Y mientras la ciudad quedaba atrás, Yoda no podía sacudir la sensación de que cada kilómetro la acercaba no solo a la verdad sobre Ingrid Hoffman, sino también a secretos de su propio pasado que había enterrado hace mucho tiempo. Secretos que, sin saberlo, estaban a punto de resurgir de las cenizas. El vehículo avanzaba por calles cada vez más estrechas, alejándose del brillo de la ciudad hacia zonas que Yoda no reconocía. Vilén permanecía en silencio, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. Su cuerpo estaba presente, pero su alma parecía haberse quedado en algún lugar del pasado junto a Ingrid. Yoda lo observaba de reojo, sintiendo el peso de su dolor como si fuera propio. Conocía esa sensación. La había vivido en carne propia años atrás, cuando el mundo le arrebató todo lo que amaba. El conductor detuvo el vehículo frente a una pequeña cafetería en una esquina olvidada. Necesitaban combustible, explicó. Tardaría unos minutos. Yoda miró a Vilhelm. El anciano temblaba ligeramente, aunque no hacía frío. Era el temblor del agotamiento, del miedo, de un cuerpo que había viajado miles de kilómetros sostenido únicamente por la esperanza. Espere aquí, le dijo en alemán. Voy a traerle algo. Vilhelm apenas asintió, demasiado débil para protestar. Yoda entró a la cafetería. Era un lugar sencillo, con mesas de madera gastadas y el aroma reconfortante del café recién hecho. Una mujería detrás del mostrador, con esa sonrisa cansada, pero genuina, de quien ha pasado toda su vida, sirviendo a otros buenas tardes. ¿Tiene té?, preguntó Yoda. Tenemos de manzanilla, de menta y uno especial de la casa, con miel y canela. El especial, por favor, y que esté bien caliente. Mientras esperaba, Yoda se permitió un momento de quietud. Sus manos descansaban sobre el mostrador. Las mismas manos que habían limpiado pisos durante años. Las mismas manos que ahora sostenían la esperanza de un hombre desesperado. ¿En qué momento su vida había dado este giro? La mujer regresó con una taza humeante decorada con pequeñas rosas pintadas a mano. El vapor subía en espirales delicadas, llevando consigo el aroma dulce de la miel y el calor de la canela. Aquí tiene este té, tiene poderes especiales. Ahí sabe. La mujer sonrió. Mi abuela decía que una taza de té caliente puede curar hasta el corazón más roto. Yoda pagó y agradeció sintiendo un nudo en la garganta. Si tan solo fuera tan simple. Regresó al vehículo y se sentó junto a Vilhelm. Con cuidado le ofreció la taza. Tome, necesita calentarse por dentro. Vilhelm miró la taza como si fuera un objeto de otro mundo. Sus manos, arrugadas por los años, pero aún fuertes, la tomaron con delicadeza infinita. Danke, susurró, llevó la taza a sus labios y bebió un sorbo pequeño. El calor pareció recorrer su cuerpo y por primera vez, desde que Yoda lo conoció, algo de color regresó a esas mejillas. Esto me recuerda a Ingrid, dijo Vilhelm, su voz apenas audible. Ella siempre me preparaba té cuando yo llegaba cansado del trabajo. Decía que el té era su forma de decirme que me amaba sin usar palabras. Yoda sintió que sus ojos se humedecían. Suena como una mujer extraordinaria. Lo es. Vilhelm apretó la taza entre sus manos. Cuando nos conocimos, yo no tenía nada. Era un joven inmigrante trabajando en una fábrica, sin dinero, sin conexiones, sin futuro aparente. Ella era hija de una familia acomodada. Todos le dijeron que estaba loca por fijarse en mí. Una sonrisa triste cruzó su rostro, pero Ingrid nunca escuchó a nadie. Me vio cuando yo era invisible para el mundo. Me amó cuando yo no tenía nada que ofrecer, excepto mis sueños y mi corazón. ¿Y qué pasó después? Construimos un imperio juntos. Cada decisión, cada inversión, cada riesgo lo tomamos de la mano. Cuando el éxito llegó, muchos quisieron atribuírmelo solo a mí. Pero la verdad es que, sin Ingrid yo seguiría siendo ese joven perdido en una fábrica. Vilhelm la miró directamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Por eso tengo que encontrarla, no para salvar a mi esposa, sino para salvarme a mí mismo, porque sin ella todo lo que construimos no significa nada. Yoda no pudo contener más las lágrimas. Rodaron silenciosas por sus mejillas mientras sostenía la mirada del anciano. La vamos a encontrar, prometió. Y por primera vez lo dijo creyéndolo completamente. Se lo juro por todo lo que tengo. Vilhelm extendió una
una mano y la posó sobre las de Yoda. Usted es diferente, dijo. No solo habla mi idioma, entiende mi dolor. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en Hilaire, pesada como una piedra. Yoda respiró profundamente. Había guardado ese secreto durante tanto tiempo que a veces olvidaba que existía. Pero este hombre le había abierto su corazón. Merecía al menos una parte de la verdad, porque yo también perdí a alguien. Su voz se quebró. Mi madre. Ella era alemana. Wilhelm abrió los ojos con sorpresa. Tu madre era alemana. Yoda asintió lentamente. Se llamaba Renata. Vino a este país buscando una vida mejor. Aquí conoció a mi padre y me tuvo a mí. Me enseñó alemán desde que era una niña. Cada noche, antes de dormir, me cantaba canciones en su idioma y me contaba historias de su pueblo natal. Las palabras brotaban ahora como un río que finalmente rompió una represa. Cuando yo tenía 12 años, ella enfermó. Una enfermedad rara que los médicos de aquí no sabían tratar. Mi padre buscó ayuda por todas partes, pero no teníamos dinero para tratamientos especiales. Vendimos todo lo que teníamos. No fue suficiente. Su voz se redujo a un susurro. La vi partir sin poder hacer nada. Desde entonces, el alemán me duele. Cada palabra me recuerda su voz, su risa, sus canciones. Por eso nunca lo hablo. Por eso me convertí en invisible, porque el dolor era demasiado grande. Wilhelm apretó su mano con fuerza. Pero hoy hablaste por mí, por Ingrid, porque nadie debería sentirse solo cuando más necesita ayuda. Yoda lo miró fijamente. Mi madre murió sintiéndose sola en un país que no entendía su idioma, rodeada de médicos que no podían comunicarse con ella. No voy a permitir que eso le pase a usted. No voy a permitir que le pase a Ingrid. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de dos almas que se habían reconocido, que habían encontrado en el otro reflejo de su propio dolor y su propia esperanza. El conductor regresó y el vehículo se puso en marcha nuevamente. Media hora después llegaron al destino marcado en la tarjeta que Fernanda les había dado. Era un edificio antiguo en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles que parecían querer ocultarlo del mundo. Un letrero desgastado en la entrada decía, Centro de Reposo, Villa Serena. Un centro de reposo. Yoda murmuró confundida. Ayudó a Wilhelm a bajar del vehículo, juntos caminaron hacia la entrada principal. El lugar tenía un aire abandonado, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus paredes. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y el jardín, aunque alguna vez debió ser hermoso, ahora estaba descuidado y salvaje. La puerta principal estaba entreabierta. Yoda sintió un escalofrío, algo no estaba bien. Empujó la puerta con cuidado. El interior estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz que se filtraba entre las cortinas. El olor a medicamentos y encierro llenaba el aire. Hola, llamó Yoda. ¿Hay alguien aquí? Sus palabras rebotaron en las paredes vacías. Nadie respondió. Wilhelm avanzó a su lado, sus ojos recorriendo cada rincón, buscando cualquier señal de Ingrid. Llegaron a un largo pasillo con puertas a ambos lados. Habitaciones, muchas habitaciones. Yo abrió la primera vacía. Solo una cama deshecha y monitores médicos apagados. La segunda, también vacía. La tercera, lo mismo. ¿Dónde están todos? Wilhelm preguntó, su voz temblando. Llegaron al final del pasillo, donde una puerta más grande permanecía cerrada. Yoda la empujó. Era una oficina, escritorios con papeles desordenados, archiveros abiertos, carpetas esparcidas por el suelo. Alguien había salido de aquí con prisa, llevándose lo que podía y dejando el caos detrás. Wilhelm se acercó a uno de los escritorios. Entre los papeles encontró una fotografía. Su mano tembló violentamente cuando la levantó. Ingrid susurró. Yoda se acercó. En la fotografía, una mujer mayor sonreía débilmente desde una cama de hospital. A su lado, un hombre con bata médica sostenía un portapapeles. El pie de foto decía, paciente Hoffman, fase 3 del tratamiento. Respuesta positiva. Ella estuvo aquí. Wilhelm apretó la foto contra su pecho. Estuvo aquí y estaba mejorando. ¿Dónde la llevaron? ¿Por qué? Yoda comenzó a revisar los papeles con urgencia. Encontró expedientes médicos, facturas, registros de transferencias bancarias y entonces algo que le heló la sangre. Una lista de pacientes, nombres, diagnósticos, montos pagados y junto a cada nombre un destino final. Algunos decían tratamiento completado, alta médica, otros decían tratamiento suspendido, traslado. Y algunos. Los más escalofriantes simplemente decían recurso agotado. Dios mío, Yoda sintió náuseas. Esto no es un centro de reposo, es una trampa. Están estafando a familias desesperadas, cobrando fortunas por tratamientos que no pudo terminar la frase. ¿Dónde está Ingrid? Wilhelm la tomó de los hombros, su desesperación alcanzando un punto crítico. ¿Qué dice sobre Ingrid? Yoda buscó frenéticamente entre los papeles. Hoffman finalmente encontró el expediente Ingrid Hoffman. Tratamiento experimental contra enfermedad degenerativa. Fase 3 completada. Resultados, mejora significativa y luego una nota manuscrita al margen que hizo que el mundo de Yoda se detuviera. Paciente trasladada a ubicación secundaria por solicitud del beneficiario. Beneficiario. Yoda leyó en voz alta.
¿Quién es el beneficiario? Wilhelm negó con la cabeza confundido. Yo pagué todo. Yo soy el único que debería tener autoridad sobre su tratamiento. Joda siguió leyendo, y entonces encontró un nombre que no debería estar ahí, un nombre que cambió todo. Señor Hoffman, su voz temblaba. ¿Conoce usted a alguien llamado Eric Hoffman? El rostro de Wilhelm se transformó. El color que había recuperado desapareció instantáneamente, reemplazado por una palidez cadavérica. Eric susurró como si pronunciar el nombre le causara dolor físico. Eric es mi hijo. Los ojos de Yoda se abrieron con horror. Según este documento, fue él quien autorizó el traslado de Ingrid. Él es el beneficiario registrado del tratamiento, eso es imposible. Wilhelm retrocedió tambaleándose. Eric y yo no hemos hablado en años. Él me odia. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué se involucraría en el tratamiento de su madre, sin decirme nada? La pregunta quedó flotando en el aire, envenenando cada rincón de aquella oficina abandonada. Joda miró al anciano, viendo cómo el peso de esta revelación lo aplastaba. No solo había perdido a su esposa, ahora descubría que su propio hijo estaba involucrado en su desaparición. ¿Qué clase de hijo haría algo así? Y más importante aún, ¿dónde había llevado a Ingrid? Tenemos que encontrar a Eric. Joda dijo finalmente, él tiene las respuestas. Wilhelm la miró con ojos llenos de un dolor que iba más allá de las palabras. Si mi hijo está detrás de esto, su voz se quebró. Entonces el enemigo no está afuera, está en mi propia sangre. En algún lugar de aquella ciudad, Ingrid Hoffman seguía viva, pero el camino para encontrarla ahora pasaba por las sombras más oscuras de una familia rota. Y Yoda estaba a punto de descubrir que los secretos de los Hoffman eran mucho más profundos de lo que jamás imaginó. El regreso al hotel fue un viaje a través del infierno. Wilhelm no pronunció una sola palabra. Su cuerpo estaba presente en el vehículo, pero su mente vagaba por laberintos de dolor que Yoda no podía imaginar. Un hijo. Su propio hijo había autorizado el traslado de Ingrid. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? Las preguntas se multiplicaban como sombras en la oscuridad. Cuando llegaron al Hotel Marítimo Imperial, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Pero no había belleza en aquel atardecer, solo presagios de una noche que prometía ser interminable. Mendoza los esperaba en el lobby con expresión de quien ha mordido un limón. Doña Marisol quiere verlos, dijo secamente ahora en su oficina privada. Joda ayudó a Wilhelm a caminar hacia el ascensor. El anciano parecía haber envejecido una década en las últimas horas. Sus pasos, antes firmes, a pesar de la desesperación, ahora eran los de un hombre derrotado. La oficina de Doña Marisol ocupaba todo el último piso del hotel. Era un espacio elegante, pero sobrio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La propietaria los esperaba de pie, junto a uno de esos ventanales, con una copa de vino en la mano y expresión pensativa, pero no estaba sola. Sentado en uno de los sillones de cuero, con la cabeza entre las manos, había un hombre más joven. Cuando levantó la vista al escucharlos entrar, Yoda vio ojos idénticos a los de Wilhelm, la misma forma, el mismo tono, pero llenos de una angustia diferente. Wilhelm se detuvo en seco. Eric, el nombre salió de sus labios como un suspiro roto. El hombre se posó de pie lentamente. Era alto, de complexión atlética, con el rostro marcado por noches sin dormir y decisiones imposibles. Padre, su voz temblaba. El silencio que llenó la habitación era tan denso que Yoda sentía que podía tocarlo. Padre e hijo se miraban a través de un abismo de años, de palabras no dichas, de heridas que nunca sanaron. Doña Marisol rompió el silencio. El señor Eric Hoffman llegó esta tarde buscando a su padre. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, insistió en esperarlos aquí. Hizo una pausa. Creo que hay muchas cosas que necesitan aclararse. ¿Aclararse? La voz de Wilhelm subió de tono, cargada de furia contenida. ¿Cómo se aclara que mi propio hijo haya secuestrado a mi esposa? Padre, no la secuestré. Eric dio un paso adelante, las manos extendidas en un gesto de súplica. La salvé. Salvarla. La sacaste de su tratamiento sin mi consentimiento. La llevaste a un lugar desconocido, sin decirme nada porque el tratamiento la estaba matando. Las palabras de Eric cayeron como bombas en la habitación. Wilhelm retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué dijiste? Eric respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. El programa del Dr. Cortés no era lo que prometía, padre. Lo descubrí hace semanas. Contraté investigadores privados cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. Los resultados que te enviaban, las mejoras que supuestamente mamá estaba teniendo, todo era fabricado. Joda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tradujo rápidamente para Wilhelm, quien escuchaba con el rostro descompuesto. El verdadero negocio de Cortés no era curar pacientes. Eric continuó, su voz quebrándose. Era extraer dinero de familias desesperadas. Prometía tratamientos experimentales que nunca existieron. Los pacientes recibían placebos mientras sus familias pagaban fortunas. Y cuando el dinero se acababa o alguien empezaba a sospechar, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué le hicieron a Ingrid? Wilhelm preguntó, su voz apenas un susurro. Cuando descubrí la verdad, actué de inmediato.
Usé mis contactos para sacar a mamá de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. La llevé a una clínica real con médicos reales en las montañas, lejos de Cortés y sus cómplices. Está viva, Wilhelm agarró a su hijo de los brazos. Tu madre está viva. Está viva, padre. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eric. Está débil, pero está viva y está recibiendo el tratamiento que realmente necesita. Wilhelm soltó a su hijo y se dejó caer en el sillón más cercano. Sus hombros temblaban con sollozos que había contenido durante demasiado tiempo. Joda se acercó instintivamente, colocando una mano en su hombro. El anciano levantó la vista hacia ella, con los ojos rojos pero brillando con algo que no había estado ahí antes: esperanza. ¿Por qué no me dijiste nada? Wilhelm volvió a mirar a Eric. ¿Por qué me dejaste creer que algo terrible había pasado? Eric bajó la mirada porque no sabía si podía confiar en ti. Las palabras golpearon a Wilhelm más fuerte que cualquier acusación. Confiar en mí. Soy tu padre. Eres el hombre que eligió su empresa sobre su familia durante toda mi vida. La voz de Eric ya no temblaba. Ahora era firme, cargada de años de resentimiento. Eres el hombre que nunca estuvo en mis cumpleaños, en mis graduaciones, en los momentos que importaban. Siempre había una reunión más importante, un negocio más urgente. Eric, ya cuando mamá enfermó, fue ella quien me llamó, no tú. Ella me contó lo que estaba pasando. Me habló de sus miedos, de cómo sentía que tú estabas más preocupado por pagar el mejor tratamiento que por simplemente estar con ella. Wilhelm abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Cuando descubrí que Cortés era un fraude, no te llamé porque pensé que harías lo de siempre. Arrojarle dinero al problema y esperar que se resolviera solo. Y esta vez, el dinero no iba a salvar a mamá. La acción directa. Sí, el silencio que siguió fue devastador. Yoda observaba a estos dos hombres, padre e hijo, separados por un océano de malentendidos y decisiones equivocadas. Doña Marisol se acercó, su presencia imponiendo calma en medio del caos emocional. Señor Hoffman, se dirigió a Wilhelm. Su hijo viajó miles de kilómetros para encontrarlo y explicarle la verdad. Eso no es la acción de alguien que quiere hacerle daño, es la acción de alguien que a pesar de todo todavía lo ama. Wilhelm miró a su hijo, lo miró realmente, quizás por primera vez en años. Tienes razón. Su voz al llórota. En todo. Tienes razón. Eric parpadeó claramente sorprendido. ¿Qué? Fui un padre terrible. Siempre pensé que darles lo mejor significaba trabajar más, ganar más, proveer más. Nunca entendí que lo que ustedes necesitaban era simplemente a mí. Se levantó con esfuerzo y caminó hacia su hijo. Tu madre trató de decírmelo tantas veces, pero yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para escucharla. Y cuando finalmente tuve tiempo de parar, cuando finalmente estuve listo para ser el esposo y padre que debía haber sido, ella enfermó. Sus manos tomaron el rostro de Eric. Lo siento, hijo. Lo siento por cada cumpleaños perdido, cada partido de fútbol que no vi, cada momento que elegí el trabajo sobre ti. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que te amo. Siempre te he amado, aunque haya sido demasiado tonto para demostrarlo. Eric se derrumbó en los brazos de su padre. Décadas de dolor, de resentimiento, de amor frustrado, salieron en forma de lágrimas que empaparon el hombro de Wilhelm. Yo también te amo, padre, sollozó. Siempre quise que estuvieras orgulloso de mí. Todo lo que hice fue para demostrarte que valía la pena. Siempre valiste la pena. Eric, siempre. Yoda tuvo que apartar la mirada, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Pensó en su propia madre, en todas las conversaciones que nunca pudo tener, en todos los abrazos que el destino le negó. Doña Marisol se acercó a ella discretamente. Eres una mujer extraordinaria, susurró. Sin ti este encuentro jamás habría sido posible. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, cualquiera habría seguido trapeando pisos y fingiendo no escuchar. Tú elegiste actuar, tú elegiste importar. Cuando padre e hijo finalmente se separaron, Wilhelm se volvió hacia Yoda. Necesito ver a Ingrid, dijo su voz recuperando fuerza. Necesito verla ahora. Erika sintió. La clínica está a varias horas de aquí en las montañas. Podemos partir de inmediato si quieres. Quiero. Wilhelm tomó la mano de Yoda, pero quiero que ella venga con nosotros. Si no fuera por Yoda, jamás habría llegado hasta aquí. Eric miró a la joven con curiosidad y gratitud. Padre me contó por teléfono lo que hiciste. ¿Cómo le hablaste en alemán cuando nadie más podía entenderlo? ¿Cómo arriesgaste tu trabajo para ayudarlo? No fue nada, fue todo. Eric interrumpió. En un mundo donde la mayoría de las personas miran hacia otro lado, tú elegiste ver. Eso no es nada, eso es todo. Antes de partir, doña Marisol detuvo a Yoda. Recuerda que tú y yo tenemos una conversación pendiente, dijo con una sonrisa enigmática. Cuando regreses te estaré esperando. Hay algo que necesitas saber sobre tu madre. El corazón de Yoda se detuvo. Mi madre.
¿Qué sabe usted sobre mi madre? Más de lo que imaginas, pero esa es una historia para otro momento. Ahora ve, hay una mujer esperando reunirse con su esposo. El viaje hacia las montañas comenzó bajo un cielo estrellado. Wilhelm y Eric viajaban en el asiento trasero, hablando en voz baja, reconstruyendo puentes que habían permanecido en ruinas durante demasiado tiempo. Joda miraba por la ventana. Perdida en sus pensamientos, doña Marisol sabía algo sobre Renata. ¿Qué conexión podía existir entre la poderosa dueña de un hotel de 5 estrellas y una inmigrante alemana que trabajó como empleada doméstica? Las montañas comenzaron a aparecer en el horizonte, majestuosas e imponentes. En algún lugar entre esas cumbres, Ingrid esperaba, y junto a ella esperaban respuestas que cambiarían la vida de todos para siempre. Porque lo que nadie sabía aún era que Ingrid Hoffman guardaba un secreto que había mantenido oculto durante décadas. Un secreto que conectaba su historia con la de Yoda de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Las montañas emergían en la oscuridad como gigantes dormidos, sus siluetas recortadas contra un cielo salpicado de estrellas. El vehículo ascendía por caminos serpenteantes, dejando atrás la ciudad y sus luces para adentrarse en un mundo de silencio y naturaleza. Joda no había dormido, pero no sentía cansancio. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué sabía doña Marisol sobre su madre? ¿Qué secreto guardaba Ingrid? ¿Cómo podían estar conectadas las vidas de personas que aparentemente no tenían nada en común? Wilhelm y Eric viajaban en silencio, pero era un silencio diferente al del principio. Ya no había tensión entre ellos. Había algo nuevo, frágil, pero real, el comienzo de una reconciliación que ambos habían necesitado durante demasiado tiempo. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte, el vehículo se detuvo frente a un edificio de piedra rodeado de pinos centenarios. Un letrero discreto indicaba Clínica Montañas Sagradas, Centro de Medicina Integral. Eric fue el primero en bajar. Está en el ala este, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Los médicos dicen que ha mejorado mucho desde que llegó. El aire puro y el tratamiento real están haciendo efecto. Wilhelm se detuvo antes de entrar, tomando una respiración profunda. ¿Cómo está?, preguntó. Y en esas dos palabras había décadas de amor y terror mezclados. ¿Cómo está realmente? Débil, pero luchando como siempre ha sido mamá. Joda caminaba unos pasos detrás, sintiéndose repentinamente fuera de lugar. Esta era una reunión familiar, un momento íntimo. ¿Qué hacía ella ahí? Como si leyera sus pensamientos, Wilhelm se volvió hacia ella. Ven con nosotros, extendió su mano. Ingrid querrá conocer a la mujer que me salvó. Yo no lo salvé, señor Hoffman, solo me devolviste la esperanza cuando todo parecía perdido. Eso es salvación, Yoda, la más importante de todas. Juntos entraron al edificio. El interior era cálido y acogedor, muy diferente del frío institucional de la Clínicas Ante Esperanza. Había plantas en cada rincón, luz natural entrando por grandes ventanales y un aroma suave a lavanda que impregnaba el aire. Una enfermera los recibió con una sonrisa amable. Señor Hoffman, su esposa ha estado preguntando por usted desde ayer. Cuando le dijimos que venía en camino, fue la primera vez que la vimos sonreír en semanas. Caminaron por un pasillo luminoso hasta llegar a una habitación con la puerta entreabierta. Eric se detuvo. Entra tú primero, padre. Ella necesita verte a ti antes que a nadie. Wilhelm sintió las lágrimas ya formándose en sus ojos. Empujó la puerta suavemente y entró. Joda y Eric esperaron afuera, escuchando el silencio que siguió y entonces un sonido que atravesó el alma de todos los presentes. Un sollo, luego otro, y después voces entremezcladas, palabras en alemán que brotaban como un río liberado de una represa. Ingrid M. Schatz, ich bin hier and here. Ingrid, mi tesoro. Estoy aquí. Finalmente estoy aquí. Wilhelm. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe nie aufgehört zu glauben. Wilhelm, sabía que vendrías. Nunca dejé de creer. Eric cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Joda tuvo que apoyarse contra la pared, abrumada por la intensidad de lo que estaba presenciando. Pasaron varios minutos antes de que Wilhelm apareciera en la puerta, con el rostro empapado, pero radiante. Quiero conocerte, le dijo a Yoda. ¿Quiere conocer a su ángel como ella te llama? ¿A mí? Le conté todo por teléfono anoche sobre cómo me encontraste en el hotel, cómo hablaste en alemán cuando nadie más podía. ¿Cómo me acompañaste en esta búsqueda? Dice que necesita ver tu rostro. Joda sintió que sus piernas temblaban mientras entraba a la habitación. Ingrid Hoffman estaba recostada en una cama, junto a la ventana con la luz del amanecer bañando su rostro. Era una mujer de rasgos delicados, con cabello plateado que enmarcaba un rostro marcado por la enfermedad, pero iluminado por una fortaleza interior que era imposible ignorar. Y sus ojos tenían algo que Yoda no podía identificar, un brillo extraño. Cuando la vieron entrar, ven, acércate. Ingrid habló en alemán, su voz débil pero clara. Déjame verte bien. Joda obedeció caminando hasta quedar junto a la cama. Ingrid extendió una mano temblorosa y la tomó entre las suyas. Wilhelm me contó lo que hiciste por él. Sus ojos brillaban con lágrimas. Le devolviste la esperanza cuando el mundo le había dado la espalda. No hay palabras suficientes para agradecerte.
No necesita agradecerme, señora Hoffman. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, cualquiera no. Ingrid apretó su mano con más fuerza. La mayoría de las personas habría mirado hacia otro lado. Tú elegiste ver. Tú elegiste actuar. Eso te hace especial. Su mirada se intensificó estudiando el rostro de Yoda con una tensión que resultaba casi incómoda. ¿Cuál es tu nombre completo, niña? Yoda Castillo. ¿Y tu madre? ¿Cuál era el nombre de tu madre? El corazón de Yoda se detuvo. Renata Müller. El efecto fue inmediato. El rostro de Ingrid palideció. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Sus ojos se llenaron de algo que parecía incredulidad, mezclada con un dolor antiguo. Renata Müller repitió en un susurro. Renata Müller de Heidelberg. Yoda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sí. Mi madre nació en Heidelberg. ¿Cómo sabe eso? Ingrid cerró los ojos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras su cuerpo era sacudido por sollozos silenciosos. Dios mío, murmuró. Después de todos estos años, después de todo este tiempo buscándola. ¿Usted conocía a mi madre? Ingrid abrió los ojos y miró a Yoda con una intensidad que atravesaba el alma. Renata no era solo alguien que conocía niña. Renata era mi hermana. El mundo se detuvo. Yoda retrocedió incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible. Mi madre nunca mencionó tener una hermana. Nunca, porque ella no sabía que yo existía. Ingrid interrumpió su voz quebrándose, o quizás sí lo sabía, pero eligió olvidarlo. La historia de nuestra familia es complicada, llena de dolor y secretos que nunca debieron existir. Wilhelm y Eric habían entrado a la habitación alertados por la conmoción. Se quedaron paralizados al escuchar las últimas palabras de Ingrid. ¿De qué estás hablando? Wilhelm se acercó a su esposa. ¿Conocías a la madre de Yoda? Ingrid tomó la mano de su esposo, buscando fuerzas para continuar. Hay algo que nunca te conté, Wilhelm, algo que he cargado toda mi vida como una piedra en el corazón. Ingrid, cuando era muy joven en Alemania, mi familia atravesó tiempos terribles. Mis padres tuvieron que tomar decisiones imposibles para sobrevivir. Decisiones que separaron a nuestra familia para siempre. Su voz se quebró, pero continuó. Yo fui la hija que se quedó. Renata fue la hija que tuvieron que entregar. El silencio que siguió fue tan profundo que Yoda podía escuchar su propio corazón latiendo. Entregar. La palabra salió de sus labios como un gemido. ¿Qué quiere decir con entregar? Mis padres no podían mantener a 2 hijas. Las circunstancias eran imposibles. Renata era apenas una bebé cuando la dejaron en un orfanato, con la esperanza de que encontrara una familia mejor. Yo tenía 5 años. Todavía recuerdo el día que se la llevaron. Todavía escucho sus llantos en mis pesadillas. Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro de Ingrid. Pasé toda mi vida buscándola. Cuando me casé con Wilhelm y tuvimos recursos, contraté investigadores. Encontré registros del orfanato, documentos de adopción, pero siempre llegaba a callejones sin salida. El último rastro de Renata la ubicaba en este país, pero después de eso nada, porque ella murió. Yoda apenas podía hablar. Murió cuando yo era niña. Ingrid sollozó con más fuerza. Lo sé ahora. Cuando doña Marisol me contactó ayer para contarme sobre ti, para contarme tu historia, supe inmediatamente quién eras. Müller era el apellido de soltera de nuestra madre y Heidelberg. Heidelberg era donde todo comenzó y donde todo se rompió. Doña Marisol la contactó. Ella ha estado buscando respuestas por su cuenta. Hay más de esta historia que aún no conoces. Yoda mucho más. Wilhelm se sentó en el borde de la cama procesando todo lo que estaba escuchando. Ingrid, ¿por qué nunca me contaste esto? Porque la vergüenza y el dolor eran demasiado grandes. Porque cada vez que intentaba hablar de Renata, sentía que estaba traicionando a mis padres, que estaba juzgando decisiones que ellos tomaron con el corazón destrozado. Se volvió hacia Yoda, extendiendo ambas manos hacia ella. Pero ahora entiendo que el destino nos ha reunido por una razón. Mi hermana ya no está, pero su hija está aquí frente a mí. Viva Yoda tomó las manos de Ingrid temblando. Usted es mi tía. La palabra sonaba extraña en su boca, como un idioma que nunca había hablado. Tengo familia. Tienes familia. Ingrid confirmó atrayéndola hacia sí en un abrazo. Ya no estás sola, niña. Nunca más estarás sola. Eric se acercó colocando una mano en el hombro de Yoda. Eso te convierte en mi prima, dijo con una sonrisa emocionada. La familia acaba de crecer. Wilhelm observaba la escena con lágrimas en los ojos. Yoda, desde el momento en que te vi en ese labi, supe que había algo especial en ti, algo que iba más allá de tu valentía o tu bondad. Ahora entiendo. Era la sangre reconociendo a la sangre. Yoda no podía parar de llorar. Toda su vida había crecido sintiéndose sola, sintiéndose incompleta. Y ahora, en cuestión de minutos, había descubierto que tenía una familia, una tía, un primo, un tío político. Pero en medio de la alegría, una pregunta seguía ardiendo en su mente. Señora, tía Ingrid, las palabras aún se sentían extrañas. ¿Qué más sabe doña Marisol? ¿Cómo está conectada ella con todo esto? Ingrid intercambió una mirada con Wilhelm, una mirada que decía que había más secretos por revelar. Doña Marisol no solo conocía a tu madre,
Yoda, ella fue quien la ayudó cuando llegó a este país. Fue quien le dio su primer trabajo. Fueron amigas durante años. Amigas, más que amigas. Doña Marisol fue la última persona que vio a tu madre con vida. Y hay algo que ella tiene guardado para ti, algo que Renata le dejó antes de morir, algo que ha estado esperando por ti durante todo este tiempo. El corazón dejó a la tía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. ¿Qué es? Ingrid negó suavemente con la cabeza. Eso no me corresponde a mí revelarlo. Cuando regreses al hotel, Doña Marisol te estará esperando y entonces finalmente conocerás toda la verdad sobre tu madre. Una verdad que cambiará todo lo que crees saber sobre ella y sobre ti misma. Afuera el sol había terminado de salir, bañando las montañas con luz dorada. Era un nuevo día, un día que había comenzado con un reencuentro y que terminaría con revelaciones que nadie podía imaginar. Porque la historia de Renata Müller no era solo la historia de una inmigrante que murió lejos de casa. Era la historia de un sacrificio, de un amor más grande que la vida misma. Y Yoda estaba a punto de descubrir que su madre había sido mucho más de lo que jamás imaginó. El regreso al Hotel Marítimo Imperial fue diferente a cualquier otro viaje que Yoda hubiera hecho en su vida. Ya no era la misma persona que había salido de allí. Ya no era invisible, ya no estaba sola. Wilhelm y Ingrid habían insistido en que se quedara con ellos en la clínica. Pero Hogda sabía que había algo pendiente, una conversación que no podía esperar más. Una verdad que llevaba años esperando ser descubierta. Doña Marisol ya esperaba. Cuando el vehículo se detuvo frente al hotel, el sol de la tarde bañaba la fachada con luz dorada. Joda respiró profundamente antes de bajar. Cada paso que daba hacia la entrada era un paso hacia su pasado, hacia respuestas que había dejado de buscar hace mucho tiempo. Mendoza estaba en el lobby, pero por primera vez, desde que Yoda lo conocía, no la miró con desdén. Había algo diferente en sus ojos. Respeto, vergüenza, fuera lo que fuera, apartó la mirada cuando ella pasó. El ascensor la llevó al último piso. Las puertas se abrieron revelando el pasillo que conducía a la oficina de Doña Marisol. Joda caminó lentamente, sintiendo el peso de cada segundo. La puerta estaba entreabierta, una invitación silenciosa entró. Doña Marisol estaba sentada junto a la ventana con una caja de madera antigua sobre su regazo. Cuando vio a Yoda, sus ojos se llenaron de algo que parecía alivio, mezclado con tristeza infinita. Sabía que vendrías. Su voz era suave, casi maternal. Siéntate, niña, hay mucho que necesitas saber. Yoda obedeció, sentándose frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente. Ingrid me contó que usted conocía a mi madre, que eran amigas, más que amigas. Doña Marisol acarició la caja de madera con dedos temblorosos. Renata fue la hermana que nunca tuve. La persona que me salvó la vida cuando yo había perdido toda razón para vivir. Salvarle la vida. Doña Marisol cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía. Hace muchos años, antes de que este hotel existiera, yo era una mujer destruida. Mi esposo había muerto en un accidente. Mi único hijo se había ido poco después, llevándose consigo todo lo que me quedaba de esperanza. Estaba sola, con dinero, pero sin propósito, con mansiones, pero sin hogar. Su voz se quebró ligeramente. Una noche, en mi momento más oscuro, una joven inmigrante alemana tocó a mi puerta buscando trabajo. Estaba embarazada, sola y apenas hablaba el idioma. Cualquier otra persona la habría rechazado, pero algo en sus ojos me detuvo. Había fuego ahí. Vida, esperanza. Mi madre. Yoda susurró. Tu madre. Doña Marisol asintió. La contraté esa misma noche. Empezó limpiando como tú, pero Renata era extraordinaria. Aprendió el idioma en semanas. Leía cada libro que encontraba. Me hacía preguntas sobre negocios, sobre inversiones, sobre cómo funcionaba el mundo. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Poco a poco, sin que ninguna de las dos se diera cuenta, dejamos de ser patrona y empleada. Nos convertimos en familia. Ella me devolvió las ganas de vivir y yo juré que haría todo lo posible para darle a ella y a su bebé una vida mejor. El bebé era yo, eras tú, Yoda, naciste en mi casa. Yo fui la primera persona que te sostuvo después de tu madre. Te vi dar tus primeros pasos, decir tus primeras palabras. En alemán, por cierto, tu primera palabra fue mam. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Yoda sin que pudiera detenerlas. Doña Marisol continuó, su voz cada vez más cargada de emoción. Cuando descubrí que Renata estaba enferma, quise pagar su tratamiento. Tenía el dinero, tenía los recursos, pero ella se negó. Se negó. ¿Por qué? Porque el tratamiento era experimental y costoso. Y porque tu madre tenía otros planes para ese dinero. Doña Marisol abrió la caja de madera. Dentro había sobres amarillentos, docenas de ellos, todos escritos con la misma letra cuidadosa, y debajo de los sobres un collar antiguo con un dije en forma de rosa. Renata sabía que su tiempo era limitado. Los médicos le dieron opciones, pero ninguna garantizaba nada. Ella tomó una decisión. En lugar de gastar cada centavo en tratamientos que probablemente no funcionarían,
Eligió usar ese tiempo para prepararte, para dejarte algo que ningún dinero podría comprar. Tomó los sobres con manos temblorosas. Cartas, Yoda. Tu madre pasó sus últimos meses escribiéndote cartas, una para cada momento importante de tu vida que ella sabía que no podría presenciar. Yoda sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Cartas. Tu primera menstruación, tu primer amor, tu primer trabajo, tu graduación, tu boda, el nacimiento de tus hijos, cada momento, cada etapa, cada crisis que ella imaginó que enfrentarías. Escribió palabras de guía, de amor, de sabiduría, para que aunque no estuviera físicamente, siempre estuviera contigo. Doña Marisol le entregó los sobres. Ojogda los tomó como si fueran el tesoro más valioso del universo, porque lo eran. ¿Por qué no me las dio antes? La pregunta salió mezclada con sollozos. He vivido años sintiéndome sola, abandonada, incompleta. ¿Por qué espero tanto? Porque tu madre me hizo prometerle algo. Doña Marisol tomó las manos de Yoda entre las suyas. Me hizo prometerle que solo te entregaría estas cartas cuando estuvieras lista. Cuando hubieras encontrado tu propia voz, cuando hubieras demostrado al mundo quién eras realmente y cómo sabría cuando era el momento. Renata fue muy específica. Dijo, cuando mi hija deje de ser invisible, cuando elija hablar, aunque el silencio sea más fácil, cuando use su don para ayudar a alguien que lo necesite, ese día sabrás que está lista. Las palabras golpearon a Yoda con la fuerza de una revelación. En la vi. Cuando hablé alemán para ayudar a Wilhelm, ese fue el momento. Doña Marisol asintió con lágrimas en los ojos. Vi todo desde arriba. Vi cómo dudabas, cómo luchabas contra ti misma, y vi cómo elegías ser valiente. En ese instante supe que Renata tenía razón. Estabas lista. Yoda miró los sobres en sus manos. Cada uno tenía una etiqueta escrita con la letra de su madre. Para tu primer día difícil, para cuando sientas que no puedes más, para cuando encuentres el amor, para cuando te conviertas en madre. Y uno separado de los demás, que decía simplemente, para cuando sepas toda la verdad. Hay algo más. Doña Marisol tomó el collar de la caja. Este collar perteneció a tu abuela, la madre de Renata y Ingrid. Es lo único que Renata conservó de su familia en Alemania. Lo usó hasta su último día y me pidió que te lo diera junto con las cartas. Yoda tomó el collar. El dije en forma de rosa brillaba suavemente bajo la luz de la tarde. Era pequeño, delicado, pero cargaba el peso de generaciones. Tu madre también dejó instrucciones sobre ti. Doña Marisol continuó. Me pidió que te cuidara desde las sombras, que me asegurara de que nunca te faltara trabajo, aunque tú no supieras que yo estaba detrás. Usted me consiguió el trabajo en el hotel. Hice que la oferta llegara a ti cuando más la necesitabas. No quería interferir en tu vida, pero quería cumplir mi promesa a Renata, asegurarme de que estuvieras bien. Yoda procesaba cada palabra como si estuviera aprendiendo un idioma completamente nuevo. Toda su vida había creído estar sola, abandonada por el destino. Y ahora descubría que había habido manos invisibles protegiéndola, guiándola, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Por qué mi madre no me habló de Ingrid? ¿Por qué nunca mencionó que tenía una hermana? Doña Marisol suspiró profundamente porque Renata no sabía dónde estaba Ingrid. Fue adoptada siendo bebé, ¿recuerdas? Creció sin conocer a su familia biológica. Intentó buscarlos cuando llegó a este país, pero los registros del orfanato habían sido destruidos en un incendio. Llegó a creer que era la única sobreviviente de su familia, pero Ingrid la estaba buscando y Renata la estaba buscando a ella. Dos hermanas separadas buscándose sin encontrarse, viviendo en el mismo planeta, pero en mundos paralelos. Hasta ahora. Hasta ahora, Yoda repitió, sintiendo el peso de esas palabras. El destino tiene formas misteriosas de cerrar círculos. Niña, tu madre nunca encontró a su hermana, pero tú sí. A través de tu acto de bondad hacia un extraño, reconectaste una familia que había estado rota durante décadas. Yoda sostenía las cartas contra su pecho, llorando libremente. Ahora no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de sanación, de comprensión, de un amor que trascendía a la muerte. Hay una última cosa. Doña Marisol se levantó y caminó hacia su escritorio. De un cajón sacó un documento oficial. Tu madre me dejó esto también. Es el título de propiedad de un pequeño apartamento. Lo compró poco a poco con cada centavo que pudo ahorrar durante años. Está tu nombre, un apartamento. Renata quería que tuvieras un hogar propio, un lugar que fuera tuyo, que nadie pudiera quitarte. Pasó años sin comprarse nada para ella, sin darse ningún lujo, trabajando turnos extras solo para poder dejarte esto. Yoda tomó el documento con manos temblorosas. Su madre, que había muerto sin nada aparente, le había dejado todo. Cada sacrificio, cada privación había sido por ella. Y hay algo más que quiero ofrecerte. Doña Marisol la miró directamente, no como un favor a la memoria de tu madre, sino porque te lo has ganado por ti misma.
¿Qué cosa? Un puesto nuevo. Ya no como limpiadora, sino como coordinadora de relaciones internacionales del hotel. Tu don con los idiomas, tu empatía, tu capacidad de conectar con las personas. Eso es exactamente lo que este lugar necesita, lo que yo necesito. Joda no sabía qué decir. En cuestión de días, su mundo entero había dado un vuelco completo. No tienes que responder ahora. Doña Marisol sonrió suavemente. Tómate el tiempo que necesites. Lee las cartas de tu madre. Procesa todo lo que has descubierto y cuando estés lista, ven a verme. Se acercó a Yoda y la abrazó. Era un abrazo cálido, maternal, lleno de años de cariño contenido. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, susurró tan increíblemente orgullosa. Esa noche Yoda se sentó en la habitación que el hotel le había proporcionado. Las cartas de su madre estaban esparcidas sobre la cama, cada sobre una promesa de conexión con alguien que ya no estaba, pero que nunca había dejado de amarla. Con manos temblorosas tomó el sobre que decía para cuando sepas toda la verdad, y lo abrió. La letra de su madre llenaba la página. Cada palabra un abrazo desde el más allá. Mi querida Yoda, si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces mi historia, nuestra historia. Sé que debes tener maíz de preguntas y lamento no poder estar ahí para responderlas en persona, pero hay algo que necesito que entiendas. Algo más importante que cualquier explicación. Todo lo que hice, cada decisión que tomé fue por amor a ti. Elegí no gastar dinero en tratamientos inciertos porque quería dejarte algo seguro. Algo que fuera tuyo para siempre, un hogar, un futuro, una base desde la cual pudieras construir la vida que mereces. Sé que probablemente piensas que te abandoné demasiado pronto y tienes razón, lo hice, pero el tiempo que tuve contigo, esos primeros años de tu vida, fueron los más felices de la mía. Cada sonrisa tuya era un regalo, cada palabra en alemán que pronunciabas era música. Cada abrazo era un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. Nunca encontré a mi hermana. Pasé años buscándola, imaginando cómo sería reunirnos, presentarte a tu tía. Ese sueño murió conmigo, o eso creí. Pero si doña Marisol te ha dado esta carta según lo acordado, significa que algo extraordinario ha pasado. Significa que tú lograste lo que yo no pude. Significa que el destino encontró una forma de sanar las heridas que yo dejé abiertas. No sé cómo sucedió, no sé los detalles, pero sé que tú tuviste algo que ver porque esa es la clase de persona que eres. Mi amor, alguien que sana, que conecta, que une lo que está roto. Hay una última carta que no debes abrir todavía. Doña Marisol sabe cuándo entregártela. Confía en ella como yo confié. Y recuerda siempre, mi pequeña, no estás sola, nunca lo estuviste. Yo he estado contigo en cada paso, en cada lágrima, en cada triunfo. Viví en tu corazón cuando creías que me habías perdido y seguiré viviendo ahí mientras tú me recuerdes. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo, más allá de la muerte misma. Tu madre siempre, Renata. Jogda terminó de leer y se derrumbó sobre la cama, sollozando con una intensidad que no sabía que era posible. Eran lágrimas de duelo, de amor, de gratitud, de todo lo que había contenido durante años. Finalmente liberándose. Su madre no la había abandonado. Su madre la había amado con cada fibra de su ser hasta el último segundo de su vida y más allá. Y en algún lugar, guardada por doña Marisol, había una última carta esperando. Una carta que Yoda aún no sabía que cambiaría todo una vez más. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, descubrimientos y sanación. Joda visitaba a Ingrid cada mañana en la clínica de las montañas, llevándole flores frescas y pasando horas conversando en alemán, el idioma que las conectaba con Renata, con su madre, con su abuela. Wilhelm no se separaba de su esposa. Erika había pedido una licencia en su trabajo para quedarse cerca de sus padres. Y en medio de todo aquello, Joda había encontrado algo que creía perdido para siempre. Una familia. Pero todavía quedaba una carta sin abrir. Una tarde, mientras Joda leía en voz alta para Ingrid fragmentos de las cartas que Renata había escrito, doña Marisol apareció en la puerta de la habitación. Su expresión era serena, pero cargada de significado. Es hora, dijo simplemente. Yoda la miró sin entender. ¿Hora de qué? De la última carta. Tu madre fue muy específica sobre cuándo debías recibirla. Dijo que sería cuando estuvieras rodeada de familia, cuando ya no quedaran secretos entre ustedes, cuando finalmente pudieras leerla sin sentirte sola. Ingrid tomó la mano de Yoda y la apretó suavemente. Estamos aquí contigo, sobrina. No tienes que enfrentar nada sola nunca más. Wilhelm y Eric se acercaron, formando un círculo protector alrededor de Yoda. Doña Marisol sacó un sobre de su bolso. Era diferente a los demás, más grueso, y en la etiqueta, con la letra inconfundible de Renata, decía, para cuando seas completamente libre. Yoda tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió lentamente como si temiera romper algo sagrado. Dentro había varias páginas escritas y una fotografía que Yoda nunca había visto. En ella, una Renata joven y radiante sostenía una bebé en brazos con una sonrisa de felicidad absoluta. A su lado, una doña Marisol más joven, la abrazaba y al reverso de la foto, una inscripción. El día más feliz de mi vida, el día que nació mi Yoda.
Las lágrimas comenzaron a caer antes de que Yoda leyera la primera palabra. Mi amada hija, si estás leyendo esto, significa que el milagro que siempre soñé se hizo realidad. Significa que encontraste a tu familia. Significa que ya no cargas sola el peso de nuestra historia. Hay algo que nunca te dije, algo que guardé en lo más profundo de mi corazón porque no sabía cómo explicarlo. Cuando supe que estaba enferma, cuando los médicos me dieron opciones y probabilidades, tomé una decisión que muchos no entenderían. Elegí vivir plenamente el tiempo que me quedaba, en lugar de pasarlo conectada a máquinas, persiguiendo curas inciertas. Pero esa no fue mi única decisión. También elegí creer que, aunque yo no pudiera estar ahí para verte crecer, el universo encontraría la forma de cuidarte. Creer que el amor que te di en tus primeros años sería suficiente para sostenerte hasta que encontraras más amor. Creer que algún día, de alguna manera, mi hermana perdida y tú se encontrarían. No sé cómo sucedió. Desde donde estoy, solo puedo imaginar. Pero conociéndote, sé que tuvo que ver con tu corazón, con esa bondad infinita que vi en ti desde el momento en que abriste los ojos por primera vez. Yoda, mi pequeña, mi vida entera, quiero que sepas algo. Nunca fui pobre, nunca. El mundo miraba mis manos trabajadoras y veía pobreza. Miraba mi ropa sencilla y veía carencia. Miraba mi vida de inmigrante y veía limitación. Pero yo tenía algo que muchos millonarios jamás conocerán. Tenía amor verdadero. Te tenía a ti. Cada mañana que despertaba y veía tu rostro era un regalo. Cada palabra que pronunciabas era música. Cada abrazo tuyo era mi fortuna. Fui la mujer más rica del mundo, Yoda. Y tú fuiste mi tesoro. Ahora te pido algo, un último deseo de tu madre. Vive, no sobrevivas. Vive con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda la pasión que heredaste de mí y que yo heredé de nuestra familia. Habla alemán sin dolor. Que cada palabra sea un homenaje, no una herida. Ama sin miedo. El amor verdadero existe. Yo lo viví, tú mereces vivirlo también. Sé visible, no te escondas más. El mundo necesita personas como tú, personas que eligen la bondad cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Y cuando tengas hijos, porque sé que los tendrás, cuéntales sobre mí. Cuéntales sobre nuestra familia rota que se volvió a unir. Cuéntales que el amor es más fuerte que el tiempo, que la distancia, que incluso la muerte. Te amo, mi niña, te amé desde antes de que nacieras. Te amé cada segundo que respiré. Y te sigo amando ahora, desde donde sea que esté, observándote convertirte en la mujer extraordinaria que siempre supe que serías. Tu madre eternamente, Renata Pede. Doña Marisol tiene instrucciones de darte algo más cuando termines de leer esto. Es mi último regalo. Úsalo bien. Joda terminó de leer entre sollozos. Ingrid lloraba abrazada a Wilhelm. Eric se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Incluso doña Marisol, quien había leído esa carta muchas veces a lo largo de los años, no podía contener la emoción. ¿Qué es Yoda? Logró preguntar entre lágrimas. ¿Qué es el último regalo? Doña Marisol sonrió a través de sus propias lágrimas. Tu madre me dejó dinero. No mucho según los estándares del mundo, pero cada centavo que pudo ahorrar durante años. Me pidió que lo invirtiera, que lo hiciera crecer y que te lo entregara cuando llegaras a este momento. Sacó un documento de su bolso, ese dinero se convirtió en esto. Una cuenta a tu nombre, lo suficiente para que nunca tengas que preocuparte por el futuro, para que puedas tomar decisiones basadas en lo que quieres, no en lo que necesitas para sobrevivir. Joda miró el documento, sin poder creer lo que veía. Su madre, quien había vivido con lo mínimo, quien nunca se había comprado nada para sí misma, había encontrado la manera de dejarle un futuro. Pero hay algo que el dinero no puede comprar. Doña Marisol continuó, y es lo que más me importa preguntarte, ¿aceptas el puesto en el hotel? No como empleada, sino como familia, porque eso es lo que eres para mí. Yoda. La hija que Renata me permitió querer desde lejos todos estos años. Yoda se levantó y abrazó a doña Marisol con toda la fuerza que tenía. Acepto, susurró. Acepto todo. El trabajo, la familia, la vida. Acepto vivir como mi madre me pidió. Semanas después, el Hotel Marítimo Imperial celebraba un evento sin precedentes. No era una conferencia de negocios ni una boda de celebridades. Era algo mucho más importante. Era la celebración de una familia reunida. El salón principal había sido decorado con flores y fotografías. Imágenes de Renata en diferentes etapas de su vida, imágenes de Ingrid y Wilhelm jóvenes, imágenes de Joda creciendo y en el centro de todo la fotografía de las dos hermanas que nunca pudieron conocerse en vida, unidas finalmente a través del amor de una sobrina. Ingrid, ya fuera de la clínica, recuperándose maravillosamente, estaba sentada junto a Wilhelm. Sus manos entrelazadas contaban una historia de amor que había sobrevivido a todo. Eric permanecía junto a su padre, la relación entre ellos transformada. Ya no había distancia ni resentimiento, solo gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Doña Marisol presidía la mesa principal, radiante de una manera que sus empleados nunca habían visto. A su lado, en un lugar de honor, estaba la fotografía de Renata y Yoda. Yoda estaba de pie frente a todos, lista para hablar.
Hace poco tiempo, comenzó su voz clara y firme. Yo era invisible, era una sombra que limpiaba pisos y escondía su verdadera voz por miedo al dolor que traería a usarla. Miró a Vilhelm y sonrió. Entonces llegó un hombre que nadie podía entender. Un hombre desesperado, buscando al amor de su vida y algo dentro de mí. Algo que había estado dormido durante años. Despertó. Sus ojos recorrieron la sala. Mi madre me enseñó alemán no solo como idioma, sino como puente. Me enseñó que las palabras tienen el poder de conectar, de sanar, de unir lo que parece irremediablemente separado. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Ella no pudo encontrar a su hermana, pero yo sí, no porque sea especial, sino porque elegí no quedarme callada cuando alguien necesitaba ayuda. Y esa simple elección desató una cadena de milagros que nos trajo aquí a este momento a esta familia. Caminó hacia Ingrid y tomó sus manos. Tía, nunca conociste a mi madre, pero ella te amó toda su vida. Cada vez que me hablaba de Alemania, cada vez que me enseñaba canciones de su infancia, estaba manteniendo vivo el recuerdo de una hermana que esperaba encontrar algún día. Las lágrimas rodaban por el rostro de Ingrid mientras asentía, y ahora Yoda se volvió hacia todos. Quiero hacer una promesa, no solo a mi familia, sino a todos los que están aquí. Prometo usar mi voz. Prometo nunca más esconderme. Prometo que cada vez que alguien necesite ser entendido, seré el puente que los conecte. Levantó su copa. Por mi madre, Renata, que me enseñó que el amor verdadero trasciende la muerte. Por mi tía Ingrid, que nunca dejó de buscar. Por Wilhelm, que me recordó que la desesperación puede convertirse en esperanza. Por Eric, que me enseñó que los héroes a veces son malinterpretados. Por doña Marisol, que cumplió una promesa durante años, sin esperar nada a cambio. Y por todos los que alguna vez se sintieron invisibles, nunca están solos, siempre hay alguien dispuesto a verlos, solo tienen que atreverse a hablar. La sala entera se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Más tarde, esa noche, cuando los invitados se habían ido y solo quedaba la familia, Joda salió al balcón del hotel. La ciudad brillaba debajo, llena de luces y posibilidades. Wilhelm se acercó a ella, colocando una mano gentil en su hombro. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo en alemán. Lo sé, Yoda sonrió. ¿Puedo sentirla? Aquí se tocó el pecho. Nunca se fue realmente. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Wilhelm miró con ojos brillantes que yo vine a este país buscando a mi esposa. Pero encontré mucho más. Encontré a mi hijo de nuevo, encontré una sobrina que no sabía que tenía. Encontré la prueba de que los milagros existen. Yoda tomó su mano y todo comenzó con una taza de té. Wilhelm rió suavemente. Todo comenzó con una mujer valiente que eligió hablar cuando el silencio era más fácil. Desde adentro llegó la voz de Ingrid llamándolos. Era hora de la cena familiar, la primera de muchas que vendrían. Yoda miró una última vez hacia el cielo estrellado. En algún lugar allá arriba estaba segura. Su madre sonreía. Gracias, mamá, susurró en alemán. Por todo, por las cartas, por el amor, por creer en mí. Prometo que viviré cada día con todo mi corazón. Por ti. Una brisa suave acarició su rostro, como un beso desde el más allá. Joda sonrió, se secó las últimas lágrimas y entró a reunirse con su familia, porque eso era lo que tenía ahora, algo que había anhelado toda su vida, sin atreverse a soñar, una familia, un propósito. Una voz y una historia de amor que había comenzado con el silencio de una limpiadora y había terminado con un coro de voces unidas hablando el idioma universal que todos entienden, el idioma del amor.